gràcies per venir a la xerrada. Parlarem entorn a aquest títol, la reforma laboral interior. Los dos formamos parte de una plataforma que se llama Felicidad Laboral, que hemos creado hace tiempo, desde la que pretendemos ayudar a las personas en el proceso de cambio de mentalidad en el que estamos inmersos con respecto al mundo laboral y al mundo del trabajo. Nadie pone en duda que estamos inmersos en cambios profundos en el mundo laboral y nosotros desde hace tiempo hemos ido dirigiendo un poco nuestra labor profesional. Ambos somos profesionales de crecimiento personal, trabajamos con una técnica que se llama Renachement, Rebirthing, también con constelaciones familiares, también con coaching, y probablemente un poco por nuestras trayectorias personales. En mi caso entré a trabajar en un banco con 16 años y estuve trabajando 15 años en la banca. Entré un poco porque mi familia hacía falta que trabajara y me iban mandando a hacer exámenes en diferentes sitios o presentaciones en diferentes sitios. Me presenté en una administración de una gestoría, me presenté en un almacén, me presenté en un banco y por carambola me aprobaron en un banco y entré en un banco. Podía haber entrado en cualquier otro sitio, pero en ese momento se trataba de buscar trabajo y yo estaba estudiando por aquel entonces bachillerato y me terminé el COU en aquel momento, y como hay una parte mía que tiene un sentido muy práctico, dicen que los Capricornio que somos muy prácticos, decidí que quería seguir estudiando en la universidad y que como todo el mundo me había dado la enhorabuena porque me decían que bien, que ya tienes un trabajo para toda la vida, un trabajo seguro para toda la vida, pues yo dije, si voy a estar toda la vida aquí, pues me voy a meter en la universidad a hacer empresariales. Y me metí a hacer empresariales, si bien es cierto que nunca me había gustado las matemáticas ni la contabilidad especialmente, pero yo dije, bueno, si tengo que promocionar en el banco voy a estudiar algo así, ¿no? Me metí en empresariales, seguí mi vida laboral en el banco y llegó un momento en que tuve una crisis personal. Terminé una relación de pareja en la que estaba implicado, me había metido en la rama sindical de la banca y entré en una crisis con todo lo que estaba ocurriendo en los sindicatos y de repente me encontré con que, bueno, ¿qué hago con mi vida y qué voy a hacer toda mi vida en un sitio donde no me gusta lo que estoy haciendo, donde no tengo vocación, etcétera, etcétera? Esa fue una crisis personal que coincidió, para mi suerte, en el momento en que la banca hizo la primera introducción de la informática a gran escala en la banca y en ese momento sobrábamos gente en la banca. Y si bien no despedían a nadie, sí proponían despidos pactados. Entonces yo empecé ya a tener mis intereses personales dentro de lo que era la psicología, el desarrollo personal. Empecé a hacer cursos de diferentes técnicas de desarrollo personal, Gestalt, Rebirthing, Renachement, y hubo un momento en que decidí que si no me quería quedar en el banco para toda la vida, tenía que apostar por algo que realmente tuviera sentido para mí, y aproveché el momento en que la banca incentivaba despidos voluntarios. Y, después de negociar un poco con el banco durante casi 2 años, porque la banca negocia siempre, como sabéis, pues hubo un momento en que llegué a concretar una indemnización que para mí me resultaba suficiente para hacer un proceso de cambio, y hice como Woody Allen en aquella película de sus inicios de Woody Allen, no sé si habéis visto una película de él que se llama Toma el dinero y corre. Pues
pues en ese momento eso es lo que hice yo, o sea, cogí el dinero de la indemnización, salí corriendo, involucrado totalmente en lo que realmente era para mí vocacional, ¿no? Y a partir de ahí comencé una nueva etapa profesional como os digo, con la técnica de Renachement, con constelaciones familiares, me formé también como masajista de Shiatsu y he ido desarrollándome en esa línea. Hubo un momento en que yo empecé a dar cursos de autoestima, porque para mí había sido muy importante trabajar en mi autoestima. Tenía una autoestima muy baja, que para mí fue muy importante simplemente atenderla, ir creciendo en autoestima, creer en mí, etc. Y empecé a dar cursos de autoestima en el que lo derivaba a autoestima en el trabajo, en el mundo profesional. Y me di cuenta de que me gustaba mucho porque compartía mi experiencia personal en ello y me enfoqué en cursos que eran de lleva tu autoestima al mundo del trabajo, al mundo profesional y enfócate en ser feliz con tu trabajo, que parece un poco utópico, pero que para mí era aquello por lo que yo estaba apostando. Y a partir de ahí me fui involucrando, y cuando me encontré con mi compañero Manuel Atienza, pues nos dimos cuenta de que confluíamos en intereses tanto profesionales como en el foco que queríamos poner. Si quieres contar un poco tu experiencia al respecto. Sí, escuchando a Manuel hay como ciertos paralelismos en determinados aspectos. Manuel y yo nos conocemos hace 20 años, en esa etapa donde él practicaba o estaba ya practicando la herramienta de renacimiento. Yo me iniciaba y él fue uno de mis primeros acompañantes en esa etapa. Esto hace 20 años. Y luego nuestras vidas han ido viniendo y yendo. Durante muchos años yo he estado expatriado en otros países y demás, pero mi carrera profesional es un poco similar en cierto sentido a lo que Manuel ha contado. Yo empecé a trabajar muy joven, con 15 años compaginaba estudios y trabajo. Empecé pues en trabajos más de época de estudiante, ¿no? En una tienda de ultramarinos y demás. Y tuve la suerte de encontrar un empleo a través de la peluquera de mi madre. En aquella época se llevaba mucho esto de los contactos, ¿no? De los enchufes que decíamos, ¿no? Entonces yo fui enchufado por la peluquera de mi madre en una asesoría empresarial. Y ya con 17 años empecé a trabajar en esta asesoría, con lo cual entré en el sector jurídico y no me he abandonado hasta hace 3 o 4 años. He permanecido casi 25 o 27 años en el área o en el ámbito del mundo jurídico, con algunas fases. Aquella primera fase, pues yo era todavía un niño, entre los 17 y un poco antes de irme a la mili, pues básicamente lo que hice fue formarme un poco en tareas básicas de asesoría laboral, de asesoría fiscal, contabilidad y demás. Luego un pequeño parón y ya de muy joven, quizás por el espíritu emprendedor de mi madre, pues decidí que me independizaba y montaba mi primera empresa. Monté una asesoría empresarial, que era lo que sabía hacer. Pues tendría yo 22 años aproximadamente, me busqué un socio que ponía el título, porque en aquella época, bueno, y hoy en día el tema del título todavía es algo como muy vigente, necesitas presentarte oficialmente. Y montamos una asesoría y durante algunos años pues me manejé en ese sector. La parte de paralelismo es que yo también entré en una crisis profunda personal, también por un desencanto amoroso, como vínculo con nuestro otro Manuel. Y también entré en un periodo de crisis, donde me replanteaba cosas y bueno, por hacer la historia un poco corta, dejé todo, abandoné todo, vendí la empresa, vendí la casa, la guitarra, el coche y la moto, todo lo que tenía, y me marché a Estados Unidos. Me marché a Estados Unidos, estuve allí 2 años y medio aproximadamente, formándome en esta técnica de desarrollo personal, de renacimiento y demás. Y conocí a mi actual pareja, mi mujer, la madre de mis niños, y nos fuimos a vivir a Bélgica. Entonces, inicié una segunda etapa en el sector jurídico. Entré en un bufete de abogados español, Uría y Menéndez, no sé si a alguno le suena, pero es un gran bufete de abogados español con
distintas oficinas en el mundo, y en Bruselas había una. Entonces volví a caer en el mundo jurídico, empecé como secretario, que fue toda una revolución en un contexto tan tradicionalista, un secretario chico, todo eran mujeres, salvo yo, y inicié una nueva etapa de 12 años en el bufete, donde terminé como jefe de administración en la Central de Madrid. ¿Por qué os cuento esto? Porque en esa transición para mí hubo dos claves importantes. Una fue aprender que el factor económico es una de las claves de la felicidad laboral, es decir, tenemos que sustentar pues el mundo físico. Necesitamos una casa, necesitamos ropa, necesitamos comer, es una de las partes que nos puede acercar a la felicidad laboral. Pero hubo otra cosa que aprendí en esa experiencia, que era el factor emocional. Es decir, no solo un trabajo tiene que dar sustento económico, sino que además, el que más o el que menos desea estar en un ambiente adecuado. Un ambiente donde te nutres, donde las relaciones personales son importantes, donde te sientes bien. O sea, quieres tener dinero, pero quieres sentirte bien. Y hubo un momento en esa última parte de esa trayectoria de 12 años en el bufete, donde yo empecé a cuestionarme qué me estaba pasando. Había mi segunda crisis profesional, que era la del tenía dinero, o sea, la parte física estaba relativamente solventada, tenía un buen sueldo, estaba reconocido, el ambiente laboral era bueno, realmente tenía un equipo de trabajo con quien me entendía bien, las relaciones con la empresa, con los superiores, pero había algo que todavía no encajaba. Y durante 2 años y medio, pues estuve ahí en un replanteamiento de, bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que yo quiero? Si se supone que tengo el trabajo ideal, visto desde el exterior, de hecho lo era. Un buen trabajo, ejecutivo medio, una buena firma, una estabilidad, seguridad, pero faltaba algo más. Y realmente lo que faltaba, como Manuel ha dicho en algún momento, era algo que diera sentido a mi vida. O sea, el trabajo es una de las áreas donde más tiempo dedicamos en nuestra vida, y si podemos conseguir el sustento económico, tener una satisfacción a nivel emocional y además tiene sentido para nosotros, entonces hacemos la fórmula perfecta. En esa transición yo me vine a vivir a Cataluña, me disculpo por no poder dar la conferencia en catalán, pero sería como muy atrancada, y volví a encontrarme con Manuel. Él llevaba ya muchos años viviendo en Cataluña, nos conocíamos desde hace, como os he dicho, bastante tiempo, y surgió pues casi de forma orgánica, fluida, pues el crear esta plataforma Felicidad Laboral. Cuando hicimos o decidimos crear esta plataforma, surgió la parte utópica, ¿no? ¿Cómo nos vamos a atrever en un momento social en el que estamos, donde todo se está cuestionando y el mundo del trabajo es tan convulso, promover algo que llamamos felicidad laboral? Y los dos nos dimos cuenta de que tanto la experiencia que él había vivido a nivel personal como la mía eran muy similares, nuestros intereses y nuestras ganas de compartir un poco nuestra propia experiencia también se unían, y en ese contexto se creó este proyecto. Y desde ahí pues damos charlas como esta, a veces hacemos cursos, talleres, en fin, promovemos cualquier tipo de actividad que tenga como objetivo, y que es el objetivo de esta conferencia en sí, aportar un granito de reflexión, de ánimo, de cuestionamiento sobre qué es lo que está pasando, que muchos tenemos una percepción concreta, el por qué está pasando lo que está pasando, y ver qué posibilidades tenemos para jugar con lo que está pasando. Y ese sería un poco el objetivo de esta charla y de esta conferencia. Antes de seguir, me gustaría agradecer a la biblioteca en concreto de Playa de Aro que nos haya dado esta oportunidad, también a las plataformas de apoyo a las mujeres, a la DONA, porque a través de ellos hemos podido contactar y poder estar aquí hablando hoy de este tema que consideramos relevante, y a las personas que de alguna forma nos han apoyado para poder estar aquí hoy. Vamos a enmarcar digamos, el momento actual en el mundo laboral dentro del contexto de
todo lo que está pasando a nivel social, a nivel político, a nivel económico, a escala, podríamos decir, mundial. Occidente sería nuestro punto de referencia, pero podríamos decir que en este momento el modelo que ha sustentado la forma de vida en Occidente, en muchos niveles, está totalmente en crisis. Hemos ido entrando en cuestionamiento de lo que eran modelos que habían servido durante muchos años. Modelos de cómo entendíamos las relaciones familiares, ha entrado en crisis, las relaciones entre hombres y mujeres ha entrado en crisis, las mujeres hicisteis una revolución feminista que ayudó a que se replantearan muchas cosas que ya no se correspondían con el signo de los tiempos. Las relaciones padres-hijos, si echamos un vistazo a cómo eran los diferentes modelos que podemos ir nombrando hace 30 años y cómo están ahora, vamos a ver que la forma en que se relacionan hoy en día los padres con los hijos no tienen nada que ver a cómo se relacionaba yo mismo con mi padre o mi padre con mi abuelo. Mi padre a mi abuelo le llamaba de usted y la relación era de miedo, un respeto basado en el miedo y una distancia tremenda. Y podíamos ir viendo, bueno, lo que eran las relaciones de pareja, cómo eran las relaciones de pareja de nuestros abuelos y cómo son las relaciones de pareja hoy en día. El modelo de salud y el cuidado de salud de enfermedad, el modelo político, el modelo económico. Estamos en un momento de replanteamiento total y absoluto de cómo hemos estado entendiendo la vida en todos esos aspectos, todos los aspectos que podamos nombrar. De hecho, hay una frase ahora, están de moda, y creo que es una moda interesante, las frases de sabiduría que han dicho personas que han marcado con una frase cosas que se entendían. Y vamos a hacer un pequeño juego a ver si yo os digo el comienzo de una frase de sabiduría que se ha ido haciendo más popular y a ver quién acierta cuál es la segunda parte de esa frase de sabiduría. ¿Os vale este juego? Hay una frase que dice no estamos en una época de cambios. Y hay otra frase que la continúa y la termina. ¿Quién? Por 5 euros la respuesta. No, solo hay una respuesta. No estamos en una época de cambios. Vale, menos mal, me acabo de ahorrar 5 euros. El cambio es constante, a lo mejor. ¿Perdona? El cambio es constante. Va por ahí, pero no te lo puedo homologar porque no es esa. Estamos cambiando, Esa es. No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Esta fue una frase que se dijo hace 500 años. Por 10 euros la respuesta. 5 puntos, que ya has perdido 5 euros. ¿Quién la dijo? David. Muy bueno, porque el apellido de este señor se parecía. Leonardo da Vinci. Sí. Leonardo da Vinci dijo esta frase que hace 500 años estaba marcando lo que era un momento de cambio total, profundo. Y eso lo hemos vivido en la historia de los seres humanos muchas veces. De repente, en la Revolución Francesa, en diferentes etapas históricas, en donde de repente la Revolución bolchevique cuestionaron totalmente una forma de vida y llegó un momento en que se resquebrajó la forma en que los seres humanos estaban entendiendo en el Renacimiento, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que nosotros creemos que está pasando hoy en día. Es decir, habrá una parte dramática, hay una parte dramática en los momentos de cambio de época. Incluso en este momento estamos hablando de cambio de era. Se ha hablado mucho del cambio de era, de la nueva era. Ahora con el calendario maya ha habido mucho que hablar de lo que eran nuevas formas de entender la vida más evolucionadas. Y lo que está ocurriendo es que todo está en cuestionamiento. O sea, solo tenemos que ver los periódicos y vemos cómo lo que está ocurriendo socialmente es un derrumbamiento de
los moldes sociales que habían servido para bien y para mal. Pero en este momento el sistema político se cae por los suelos. El sistema económico está totalmente cuestionando, dando los coletazos de un sistema económico que cumplió unos objetivos, pero que después empezó todo lo que hemos visto con la economía financiera, como un brote trasnochado del capitalismo, etcétera, etcétera. Y en ese contexto de todos los cambios, aquí hay mujeres que venís de lo que es un poco los derechos de la dona, porque la dona ahora está cuestionando, no se puede seguir con el reparto de derechos, obligaciones, digamos las desigualdades, etcétera, etcétera. Pero si eso lo llevamos al mundo laboral, también tenemos que darnos cuenta de que tal como hemos entendido el mundo del trabajo en los últimos 40 años, ya no funciona, ya no nos funciona. Y nosotros creemos, desde lo que nosotros transmitimos o pretendemos transmitir, que es importantísimo que los seres humanos, habrá un trabajo que tengan que hacer los políticos, habrá otro trabajo que tengan que hacer los sindicatos, hay un trabajo que están haciendo las redes sociales y los movimientos sociales, pero hay otro trabajo que tenemos que hacer las personas como individuos, sea que estemos como gerentes de una empresa, o sea que estemos en la base de una empresa, o sea que estemos o seamos autónomos o independientes. Hay un trabajo que es el cuestionamiento de un modelo que se nos introdujo en nuestra mente, en nuestros contextos familiares, en el colegio, en la universidad, que correspondía a una forma de entender el trabajo, que ya no nos sirve. Y si no lo cuestionamos, no podemos crear lo nuevo, porque para nosotros este momento es un momento absolutamente creativo. O nos ponemos todos a reconstruir una sociedad que está resquebrajada y a reconstruirla con moldes nuevos, con visiones nuevas, con formas nuevas de entender la vida de los seres humanos y el mundo del trabajo. Y ese es el planteamiento que nosotros queremos llevar, por eso el título de reforma laboral interior. Los políticos han hecho una reforma laboral, la que tocaba al partido en el gobierno, etcétera, que probablemente es muy criticable, porque ya de entrada estamos viendo que no está dando ninguna soluciones positivas, pero eso es una reforma estructural que no depende de nosotros porque no somos políticos, pero de nosotros que somos personas sí depende nuestra reforma laboral interior. ¿Y qué significa reforma laboral interior? Fundamentalmente todo lo que se refiere al espacio de las creencias, las visiones, las formas de entender, las formas de actuar, las formas de relacionarme con mi vida laboral y mi vida profesional. Y nosotros siempre decimos, es imprescindible que nos demos cuenta de qué ha marcado el viejo modelo de trabajo, para cuestionarlo y para no dejarnos atrapar en él. Entonces decimos, veamos juntos cuáles han sido las características del viejo modelo de trabajo, las que hemos aprendido en nuestras familias, en nuestros colegios, en nuestra cultura. ¿Se os ocurre alguna característica del viejo modelo de trabajo? Una que habría que romper, ¿no? El trabajo es sacrificio. Sí, señora. Una característica fundamental. Eso mis padres, mis abuelos. Mi madre, cuando yo era pequeño, a la hora de comer, a mí no me gustaba el pescado. Ahora me gusta el pescado, pero antes no me gustaba. Cuando mi madre me ponía un plato de pescado y a mí se me atragantaba y yo no me lo quería comer, mi madre me decía, tú no sabes lo que tu padre tiene que sacrificarse trabajando para que tú te comas esto. Me lo dijo alrededor de probablemente 8.600 veces durante mi infancia. Trabajo, ¿a qué conclusión llegué yo? Trabajo, sacrificio. Trabajo, obligación.
trabajo, aburrimiento. Hay muchas formas en que hemos entendido el trabajo en nuestra cultura y nosotros decimos, hay una palabra que caracteriza mucho este modelo y decimos que esa palabra, como síntesis de muchas cosas, podría ser el trabajo colocación. Colocarnos en el mercado laboral. Cuando yo entré con 16 años, mi familia me buscaba una colocación. Vamos a ver si logramos colocar al chico. ¿Qué significa colocar en el mercado laboral? Lo que me pasó a mí. Puedo entrar en unos grandes almacenes, puedo entrar en una pequeña tienda, puedo entrar en una oficina administrativa o puedo entrar en un banco. Lo de menos es dónde entraba, lo demás era colocarme. Y cuando entré en el banco todos me dijeron, qué bien porque ya tienes una colocación para toda la vida. Eso caracterizaba al mercado laboral porque era a ver de qué puedo trabajar para poder tener dinero para poder vivir. Y lo de menos es lo que haga. Era la de entra en un sitio porque te van a dar un manual para que tú cumplas el manual, cumplas el horario y puedas recibir el sueldo al final del mes. Obedece. En el viejo modelo no se te paga para pensar. Unos se encargaban de pensar, que diseñaban las formas en que se trabajaban las empresas y la masa social general lo que hacía era obedecer las normas. No se te paga para pensar. Hay muchas connotaciones del viejo modelo que se han introducido en nuestras mentes porque hemos vivido en el entorno social y cultural y familiar que entendía así el trabajo. Pero esa forma de entender el trabajo hoy en día ya no sirve. Una característica del viejo modelo era poder tener un modelo seguro para toda la vida. ¿Quiénes tienen hoy un modelo seguro para toda la vida? Un trabajo seguro para toda la vida. Un trabajo seguro para toda la vida. Podríamos decir, si miramos el panorama de lo que es laboral, podríamos encontrar un grupo de personas que tienen trabajo seguro para toda la vida. Este grupo de personas cada vez es menor. Mis compañeros del banco, que se supone que tenían un trabajo seguro para toda la vida, en este momento están sujetos a ERES, a reducciones de plantilla, a negociaciones, etcétera, etcétera. Es decir, uno de los sectores que más seguridad tenía está en crisis. Y como ese, muchas fábricas, empresas, etcétera, etcétera. Hay otro grupo de personas que tienen un trabajo más o menos estable, pero con la incertidumbre de no sabemos qué pasará. No sabemos si habrá ajustes. Y este grupo está cada vez en alza. Cada vez hay más sectores que se están cuestionando si tendrán trabajo de aquí a 2 años o de aquí a 3 años, etcétera, etcétera. Hay otro grupo de personas que tienen trabajo, pero temporal, es decir, contratos temporales. Un grupo de personas cada vez más en alza. Los contratos temporales. Los mini-jobs, por ejemplo. Hay otro grupo de personas que tuvieron trabajo y que ahora lo han dejado de tener. Y por último, están los jóvenes que han llegado a su edad laboral y que no saben por dónde van a salir, si van a conseguir, no van a conseguir, etcétera, etcétera. Es un panorama propio de un momento de cambio total, en el que nosotros pensamos que las personas debemos de estar muy atentos
para no caer en los peligros más a la vasta que se pueden dar del cambio que se está dando. ¿Cuáles creéis que son los peligros a nivel personal fundamentales? Para daros una pista, yo diría los peligros emocionales. ¿Qué puede ocurrir en este panorama que sea un peligro de quedarnos atascados en determinadas, La digamos, gente se deprime por... depresión? Depresión como consecuencia de negatividad. Un peligro es la depresión como consecuencia de no ver salida, no hay salida, todo está fatal, etcétera, etcétera. Te encuentras perdido. Y la depresión lo que trae es pérdida de energía, pérdida de iniciativa, pérdida de creatividad, pérdida de visión. Además el entorno favorece todo eso. Y el entorno lo que habla es precisamente primeras páginas de los periódicos, etcétera, etcétera. Es decir, podemos entrar en visiones negativas, pero como nos quedemos en visiones negativas, no nos abramos a visiones de construcción, es decir, constructivas para nosotros mismos y para la globalidad, el peligro es depresión, negatividad, etcétera, etcétera. Otro peligro emocional es inseguridad, temor, miedo. Quedarnos atrapados en miedo nos congela, nos contrae, etcétera, etcétera. Otro peligro es quedarnos en victimismo. Es decir, podemos ver dinámicas de injusticia, porque se están dando, pero si nos quedamos en victimismo, no puedo hacer nada, todo está fatal, todo va contra mí, todo va energéticamente, volvemos a perder energía, perder posibilidades de iniciativa, de creatividad, de acción, etcétera, etcétera. Nosotros planteamos que tenemos que estar atentos para no ubicarnos en esas visiones porque nos llevan a formar parte del problema. Y el reto actual es formar parte del problema o formar parte de la solución. ¿Qué sería formar parte de la solución? Involucrarnos en una reforma laboral interior, en un cambio de visiones, en un cambio de creencias y a partir de ahí involucrarnos en iniciativas novedosas, ahora iremos explicando. Porque nosotros creemos que es un momento importantísimo para contribuir a las soluciones y que eso depende de cada uno de nosotros. Depende de cómo yo me ubique en estado de ánimo y en visión, puedo estar contribuyendo a las nuevas formas de vivir y entender el trabajo o quedarme atrapado en el viejo modelo desde la negatividad, desde la ira, desde el victimismo, etcétera, etcétera. Entonces, están surgiendo en muchos contextos, en muchos sectores, en personas individuales, en colectivos, nuevas formas de entender y de vivir el trabajo, que es lo que nosotros creemos que puede contribuir desde la aportación de cada uno de nosotros a generar soluciones para nosotros y para la construcción de lo social. En este punto me gustaría, quizás pueda ayudarnos a entender por qué este modelo está como está y no ha sido de otra manera. Y también entender que el modelo que está como está no siempre ha sido negativo, como parece ser que es ahora. Entonces, haciendo una revisión histórica de lo que es el mundo del trabajo, muchos años atrás, la humanidad tenía, digamos, una serie de actividades distintas a las de hoy, aunque todavía se conservan. Digamos que el ser humano pasó por un periodo donde se trabajaba la tierra, se trabajaba la ganadería. Bueno, primero fue la época de la caza, es decir, donde los hombres básicamente su forma de vida o de sustento de vida era la caza.
Luego se dio pues, el tema de la agricultura, como he dicho, de la ganadería, la artesanía, que durante muchísimos siglos fue el sustento básico mayoritario, aparte de las guerras, de la población. Y hubo un gran cambio importante en la época de la Revolución Industrial, donde se instauró el modelo que nosotros hoy en día llamamos antiguo modelo, hoy estamos diciendo que es un antiguo modelo, pero que en su momento fue un modelo muy válido. Fue un modelo válido porque permitió a nivel social un incremento de la riqueza y del bienestar, que gracias a él podemos tener lo que tenemos ahora. Ya no vivimos como antaño, sin luz, sin agua corriente, ni estamos en chozas sin calefacción, en fin, la sociedad ha evolucionado, tenemos un cierto nivel de bienestar, a pesar de nuestra situación, y ese modelo estaba basado en una situación histórica donde funcionó muy bien, es decir, la máquina entró en funcionamiento y lo que requería el mundo del trabajo en ese momento era mano de obra. Entonces había una serie de personas que tenían acceso a la riqueza y que tenían además el acceso al conocimiento, que eran lo que podíamos llamar los que estaban en la cúspide de la pirámide, que eran, a mí me gusta decir, los pensadores. Gente que generaba ideas, porque tenía esa sabiduría, conocimiento, tenían además recursos económicos para poner en práctica proyectos para la consecución de esas ideas. Y aquello requería de una estructura de mano de obra muy amplia, y en ese momento social lo había, existía, había muchísima gente que lo único que podía hacer en ese juego de trabajo de aquel momento era ofrecer su mano de obra. Y ahí se instauró este nuevo modelo, o sea, ese antiguo, lo que hoy llamamos el antiguo modelo, se instauró en esa época. ¿Qué es lo que ha pasado con ese modelo? Pues que de alguna forma, como he dicho, se creaba una estructura piramidal. Había unos pocos que pensaban y muchos que ejecutaban. Con el transcurso del tiempo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Uno, que el nivel medio de riqueza ha aumentado, es decir, ya no existe esa desigualdad entre unos pocos que tienen dinero, riqueza y acceso al conocimiento para poner en marcha proyectos, sino que la sociedad en general, su nivel económico ha subido y su nivel cultural y formativo también ha subido, ¿vale? Y es lo que está dando, o pudiera ser una de las causas que está dando esta crisis de modelo de trabajo. Ya no se sustenta un sistema piramidal, entre otras cosas porque mucha de la mano de obra de la base de la pirámide, que son generaciones nuevas, con un nivel formativo muy alto, que además han desarrollado habilidades creativas, generadoras de ideas, están en contraposición a ese sistema piramidal que en principio está controlado por unos pocos. Entonces, pudiera ser una de las causas de que este sistema esté en decadencia. Entonces, entender esto nos permite, por una parte, reconocer de dónde viene ese modelo, observar qué posibles causas han dado este modelo, que ahora llamamos un modelo antiguo, y a partir de ahí empezar a ver cómo podemos generar un nuevo modelo entre todos. Manuel comentaba, y quería enlazarlo con una de las palabras que él ha utilizado, el victimismo. No tanto el victimismo entendido desde la elección de ser víctima, sino que dentro del antiguo modelo nosotros inconscientemente hemos asumido que el mercado de trabajo está para, como decía él, colocarnos. Es decir, no nos han enseñado a nuestra generación a elegir aquello que me gusta para trabajar, sino colocarme en el mercado, porque la única cosa que era básica era la cuestión supervivencia, sustento económico. ¿Recordáis cuando he dicho antes lo de los tres niveles, ¿no? El sustento económico, el sustento emocional. ¿Vale? Muchos de nosotros cuando éramos jóvenes hemos vivido con esa idea de necesitas trabajar para sobrevivir. Y nos hemos adaptado a ello. Pero una vez más, ¿qué está pasando en los últimos 50 años? Ya está, tengo uno. Que aquella necesidad que era solamente de supervivencia, de subsistencia, ya no sirve al trabajador de hoy en día. Cuando un estudiante termina una carrera, en este último grupo que Manuel marcaba, a los jóvenes, que han terminado la carrera con excelentes notas para poder entrar en la carrera que han decidido. Además, han hecho un máster en la especialidad o han hecho unos estudios complementarios o superiores.
Además han aprendido idiomas, porque ahora nos permite, la sociedad nos permite con más facilidad aprender idiomas, viajar, es decir, adquirimos mayor conocimiento que en generaciones pasadas. Y nos encontramos con un modelo donde ya no solo está acorde a mi nivel o mi perfil profesional, sino que además es que no hay ni trabajo. Entonces, evidentemente, este modelo piramidal de unos pocos piensan y los demás ejecutan, ya no nos sirve, no funciona. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Básicamente ya lo hemos dicho. 1, reforma laboral interior. ¿Qué quiere decir esto? Primero hay que tomar conciencia de cuáles son mis esquemas mentales. Y vuelvo a enlazar con lo del victimismo. Para muchas personas, trabajadores en activo, por una cuestión de inconsciencia, no porque ellos hayan elegido ser víctimas, sino simplemente porque han aprendido que el mercado de trabajo me tiene que proporcionar determinados puestos, sean los que sean. El que es carnicero porque quiere ejercer como carnicero, el que es ejecutivo porque tiene estudios en contabilidad o en un máster de empresas, pues quiere encontrar un puesto de ejecutivo. El que ha decidido estudiar medicina quiere encontrar trabajo en un hospital. Pero fijaros, inconscientemente estamos esperando que el mercado nos dé aquello que supuestamente nosotros queremos, o que supuestamente deberíamos de tener. O sea, no es tanto la palabra victimismo, es la palabra, ¿cómo podría yo decir? Estamos de alguna forma resignados a encontrar aquello por lo que yo me he preparado, pero esperando que sea el exterior el que me lo dé. Unos porque estamos esperando que los políticos o líderes planetarios busquen una solución al sistema. Otros porque estamos esperando que los banqueros les entre remordimiento de conciencia y empiecen a hacer las cosas de otra manera. Otros porque están esperando que los sindicatos bueno, pues consigan luchar y manifestar y reivindicar aquello que es justo para nosotros. Otros porque estamos esperando simplemente el enchufe, como yo tuve, para ver si el tío me coloca en el puesto que me ha dicho que me ha prometido. En fin, sea cual sea lo que estamos esperando, la clave de esto es, estamos esperando. Estemos esperando que haya una nueva reforma laboral para que en vez de que el desempleo dure 18 meses, a ver si lo alargan un poco. Y luego cuando se acabe, a ver si aprueban la ley para que la ayuda de los 400 y pico. No estoy criticando a la gente que está en desempleo, entender lo que quiero decir. Estamos inconscientemente metidos en un modelo que probablemente ya no va a funcionar nunca más. O sea, ahora estamos en un punto, por lo menos yo lo opino personalmente, creo que Manuel también, en el que ya no es una cuestión de quiero cambiar, es una cuestión de necesito cambiar. Para nosotros la reforma laboral interior, sea cual sea el grupo donde os encontréis, es esencial hacerla. Simplemente porque tenemos que adaptarnos. Tenemos que adaptarnos a una nueva situación. Y lo más curioso es que esa nueva situación la vamos a co-crear entre todos. No van a aparecer ya personajes, los líderes que tradicionalmente ha tenido esta humanidad, ¿no? que eran personas que sobresalían sobre la media, bien porque eran visionarios, bien porque tenían cualidades excepcionales, bien porque tenían habilidades excepcionales y eran capaces de movilizar a muchísima gente en sus sueños. Podrá haber todavía gente de este tipo, pero no es lo normal. Lo normal a partir de ahora es que surjan muchos, me voy a permitir la palabra pequeños líderes, lo que nosotros llamamos líderes horizontales, que van a empezar a surgir y que van a ejercer su liderazgo, primero, desde sí mismos, sabiendo qué es lo que quieren, cuáles son sus posibilidades, áreas de mejora, talentos, habilidades, en qué quiero dedicar mi tiempo, de qué forma quiero aportar valor a la sociedad, y además influyendo en las áreas, en lo que yo llamo el círculo de influencia. No se trata ya de un gran líder que movilice, yo qué sé, millones de surafricanos para conseguir la independencia en Sudáfrica, o un Martin Luther King que revolucionó un poco la historia del, digamos, el hombre negro en Estados Unidos. Habrá cosas de ese tipo todavía, pero nosotros no podemos esperar esto, porque ese tipo de liderazgo está en decadencia también. Entonces, la reforma laboral interior es el proceso mediante el cual yo empiezo a cuestionarme cómo me relaciono con el trabajo,
cuáles han sido y siguen siendo mis creencias en relación al mundo del trabajo y de qué forma puedo adaptarme a un nuevo modelo que está por crearse, aunque ya hay tendencias. ¿Les damos alguna pista? El autoempleo, ¿no? Por ejemplo, Eso es una de tantas. Esa Claro. es una de tantas. en el viejo modelo de trabajo, aunque todavía esté presente, el foco lo poníamos en la necesidad de recibir. Es decir, quiero trabajar porque necesito dinero para poder vivir. Y este era el foco fundamental. De alguna forma era, ¿dónde puedo vender mi tiempo, mi inteligencia, mi fuerza o mi energía para que me den dinero para poder vivir? En el viejo modelo, ese era el foco fundamental. En las nuevas formas de entender el trabajo, además de que el foco esté en la necesidad de recibir, porque es el sustento, que decía Manuel antes, empieza a tener cada vez más fuerza nuestra necesidad de dar. ¿Qué significaría nuestra necesidad de dar? ¿Alguna idea? Donar energía. Dar energía a la feina, ¿sí? ¿Qué más se os ocurre que significa el foco empieza a ganar en la necesidad de dar? En que cada uno se valora de lo que es, ¿no? De lo que puede hacer, de lo que le gusta desenvolverse y en lo que se siente mejor. Exacto. Por ahí va. Es decir, todos, absolutamente todos, tenemos cosas, cualidades, intereses, motivaciones, aprendizajes que forman parte de nosotros y que nos gustaría darlo a los demás porque es algo que nosotros tenemos para dar. Si cualquiera de nosotros es muy hábil como Manitas y se ha desarrollado como un buen ebanista, algo que le gustaría es construir estupendos muebles para los demás. Si uno de nosotros es muy hábil con la informática y se ha ido desarrollando, tomando cursos, aprendiendo informática, algo que a él le gustaría sería cómo canalizo lo que yo tengo, que es mi habilidad con la informática, mis conocimientos, mi, digamos, taraná especial para poderle dar a los demás el beneficio de lo que es mi habilidad con la informática. Y podríamos decir que no hay persona que haya nacido que no tenga un conjunto de cualidades, de habilidades, de talentos personales que son ricos para dar a los demás. En el viejo modelo no se nos educaba para date cuenta de cuáles son tus habilidades y tus talentos. Porque realmente, si se nos hubiera educado desde pequeños, la mayoría de nosotros ya teníamos inclinaciones de pequeños que después han ido despuntando de qué es lo que para mí es fácil y es atractivo y es motivador. Y sin embargo, los mensajes en el viejo modelo es ponte a estudiar, coge una carrera que tenga salida y déjate de tonterías. Eso era castrar nuestra capacidad de conectarnos con lo que nosotros traemos para dar. Y nosotros decimos que todas las personas tienen un conjunto de cartas en su mano, un conjunto de cartas, algunas vienen de nacimiento y otras las hemos ido desarrollando. Aprendizajes en la escuela, aprendizajes en la universidad, aprendizajes en los trabajos. Los trabajos son los espacios de aprendizaje, iba a decir fundamentales, uno de los fundamentales. Y además, cada uno de nosotros tenemos talentos personales. No hay persona que no los tenga. ¿Hay alguien que piense aquí que hay una persona que no nazca con un talento, al menos un talento personal? Es puramente intuitivo. Sabemos que todas las personas tenemos determinadas habilidades para algo. Algo que se me da bien y que generalmente me gusta. Porque lo que se me da bien, generalmente me gusta.
decir, si se me da bien cocinar, cuando me meto en la cocina, disfruto. Si se me da bien la informática, cuando me pongo y me enchufo con el ordenador y aprendo programación, disfruto. Si se me da bien el dibujo o la delineación, cuando me enchufo a través de lo que puede ser arquitectura, diseño, disfruto. Las nuevas formas de entender el trabajo necesariamente tienen que ir por unir el trabajo con aquello que son nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras cartas personales. Cartas podría ser como un poco el nombre que le daríamos a una visión de que el trabajo es un juego social en donde damos y recibimos. Damos lo que cada uno tiene para dar. Y además, lo que tengo hoy todavía puede ir enriqueciéndose, porque puedo ir, primero, puliendo mis talentos, teniendo aprendizajes nuevos y, por lo tanto, desarrollando más mis cartas. Entonces, lo que yo tengo para dar es lo que pongo en el juego social del trabajo. Y a partir de ahí me abro, espera un momentito y enseguida, y a partir de ahí me abro a recibir. ¿Qué es lo que me abro a recibir cuando me pongo en la sociedad a dar lo que tengo para dar? Me abro a recibir reconocimiento, me abro a recibir disfrute, me abro a recibir satisfacción y me abro a recibir dinero. Porque el dinero, bien entendido, es una medida de intercambio en el dar y recibir social. Bien entendido. Hay formas, sobre todo en el viejo modelo, de entender mal el dinero. En el viejo modelo merezco recibir dinero si me sacrifico, si me esfuerzo, si me aburro, si me vendo. Si me vendo, entonces, oye, tengo que recibir. Pero si estoy haciendo algo que me gusta, que se me pasan las horas, que me encanta, ¿cómo me vas a pagar por esto si estoy disfrutando? ¿Os suena? Es decir, en el viejo modelo, el dinero era solo algo que merecíamos recibir a través del esfuerzo, del sacrificio, del aburrimiento, tal vez. En las nuevas formas, el dinero fluye como una consecuencia de que yo estoy buscando y encontrando los canales para dar lo que yo tengo para dar. Y eso no se puede desarrollar si cada uno de nosotros no creemos en nosotros mismos. Eso, en el crecimiento personal, a veces se ha llamado autoestima. Si yo no creo en que yo tengo algo importante para dar a los demás, lo voy a bloquear. Si yo creo en mí y creo que soy una sana autoestima, es que no somos ni más ni menos que nadie. Yo no soy ni más ni menos que nadie. Tengo mis cualidades, tengo mis talentos y además quiero darlos. Quiero implicarme en darlos. Y creo en ello. Energéticamente, psicológicamente, estoy abriendo los canales para que se abra la forma en que yo puedo dar. Y vaya tomando diferentes formas. ¿Tú querías preguntar? Si te exigen más de lo que puedes dar, Sí. que hay gente que hace 20 años que está en la empresa y llegas tú y no te dejan subir, te exigen más de lo que puedes, los trabajos más sucios y más pagados. Sí. Sí. Bueno, ¿Qué se tiene que hacer con eso? tendremos que manejarnos para ver si, primero, cómo me relaciono con ese nivel de exigencia. Cómo manejo ese nivel de exigencia para que no vaya en detrimento mío. Ahí supone poner límites cuando hay que ponerlos. Para eso están las defensas sindicales también. Y para eso está también, si yo creo en mí, y si este sitio o esta empresa no está siendo honesta, justa con sus empleados, y está explotando a sus empleados, etcétera, etcétera, cosas que evidentemente se dan y se seguirán dando, yo tengo que ver cómo me manejo en esa situación o cómo me abro a un proceso de cambio, a un lugar
donde realmente se me trate de una forma honesta, justa, etcétera, etcétera. Lo cual no tiene que ser fácil en un primer momento. Pero si me mantengo en el viejo modelo, yo me quedaré cabreado y quejándome toda la vida hasta que me jubile. Entonces, hay personas que llevan toda la vida diciendo: estoy en una mierda de empresa, con una mierda de jefe, haciendo una mierda de trabajo. Eso se puede dar, pero el reto de convertirnos en responsables de nuestra propia vida es, primero, ¿cómo puedo manejarme con esto que está ocurriendo en mi empresa? ¿Cómo puedo poner límites? ¿Y cómo puedo, si es la solución, moverme a otro sitio? Porque en el viejo modelo, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Esto era un axioma del viejo modelo. O sea, aguántate, que nos decían nuestros padres, aguántate, hijo, que más vale que tengas trabajo. Pero la historia era, me quedo aquí, como decían en un dicho habitual del viejo modelo, dicen que en Estados Unidos le preguntan a alguien de qué trabaja y desde la perspectiva del viejo modelo dicen: yo de 8 a 5 hasta los 65. Sería, ¿qué más da lo que hago? Estoy colocado en un sitio, voy, cumplo, me lo manejo y si puedo salgo a las 5. Hoy la cosa está derivando de 8 a 7 hasta los 67. Porque por ahí va un poco el asunto. Los fórmulas chinos, ¿no? Exacto. Pero lo que tú dices es coherente, es decir, me puedo encontrar en una situación laboral injusta, me puedo encontrar que se me está explotando, y ¿cuáles son las alternativas? No estamos diciendo que las alternativas sean fáciles, lo que estamos diciendo es que si yo no me quedo en aguantarse, decían, en castellano decían ajo y agua, a joderse y aguantarse. Si no me quedo en ese planteamiento, No te gusta, te vas y ya está. será, bueno, voy a ver cómo me muevo para considerar este trabajo como un trabajo puente hasta que consiga moverme a un sitio que sea digno de mí, en definitiva, y digno de un ser humano. Y esa sería tomar la responsabilidad por no quedarme en un espacio de impotencia o victimismo anclado. Una cosa es que transite por un espacio de indignación, porque hoy por hoy hay motivos para indignarnos, pero nosotros creemos que debemos conectarnos con la indignación constructiva y creativa, porque hay una indignación que es la indignación destructiva, o sea, destructiva interiormente y destructiva exteriormente. Ahora decir, esto no es lo que quiero, esto no es lo justo, y me enfoco en qué es lo que quiero construir, para mí y además para los demás. Porque si yo estoy tomando alternativas que son constructivas, estoy, exacto, y empiezo a formar parte de la solución en lugar de formar parte del problema. Gracias por tu pregunta. Rocío. No, se me ocurrió que tal vez esa resignación de tener que aguantarnos lo que nos toca y solo mirar eso, bueno, es lo que hay, bueno, no hay trabajo, bueno, no... También nos desmoraliza un poco y no nos deja ver la otra parte, ¿no? De valorar lo que realmente querés nuevo, lo que realmente te gustaría y ir por eso, ¿no? Sí. Es como colocarte en una visión positiva con respecto a ti y con respecto a qué es lo que yo puedo hacer. Porque claro, si me quedo en cabreo, rabia, impotencia y victimismo, energéticamente, psicológicamente, estoy cerrando mis posibilidades. Y no es que no transitemos por ahí, porque el mercado social está futut. Pero una cosa es transitar por ahí y otra cosa es decir, me quedo aquí estancado. Y eso sirve tanto para los que están aquí en un trabajo seguro, que pueden estar en un trabajo seguro, pero involucrados con lo que se ha dado en llamar el despido interior. Es decir, desmotivados, aburridos, entrados en la monotonía.
vengo a cumplir, a ver cuándo se pasa la hora y me voy. Esa es una actitud laboral, profesional, que te quema. A ti el primero. A ti el primero. Y después genera mal rollo en el entorno. Entonces, la reforma laboral la tiene que hacer hoy en día cualquier persona en cualquier nivel. Y la primera clave de la reforma laboral es abrirnos a visiones positivas, constructivas, y sentir que estamos en un momento de construir nuevas formas de entender el trabajo. Lo mismo que estamos en un momento de construir nuevas formas de entender la economía. Están surgiendo alternativas de empresas con nuevas formas de trabajar en los equipos de trabajo. Están surgiendo cooperativas con una visión realmente cooperativa, no solo en el nombre. Y están tomando fuerza las visiones cooperativas. Es decir, hay una construcción de lo nuevo que no sale en la primera página de los periódicos. Probablemente porque los periódicos no están muy interesados en focalizarse en visiones constructivas, por las razones que sean. Y es igual de fácil, yo lo veo fácil porque soy joven, tengo mucho por delante y tal, pero es igual de fácil para una persona que es más grande, que tiene su familia, que tiene carrera ya en la vida, ¿no? Y que sabe que por poco que lo deje o tal, no me jubilo, no sé si voy a tener... Yo lo puedo mirar desde un lado positivo, pero por ejemplo si pienso en mi madre, no sé. Claro. ¿Contesto? Sí. Mi opinión personal es que efectivamente la edad puede tener una cierta influencia particular en cada persona, pero no creo que sea relevante. Es decir, cualquier proceso de cambio empieza con una idea, con un pensamiento, con una mente, o sea, empieza en la mente. Entonces, en ese sentido no hay diferencia entre los 26 o los 63, 62. O sea, toda persona puede iniciar un proceso de cambio siempre que elija hacerlo. Es evidente que hay una serie de circunstancias externas que pueden facilitar o dificultar un poco ese proceso de cambio. Pero en la esencia, que es la idea, que es lo que me da el sentimiento y la acción como consecuencia de, no hay ningún cambio en una diferencia de edad. Cualquier persona puede decidir y elegir iniciar un cambio, una transformación, y todos estamos capacitados para ello más allá de las circunstancias externas, que pueden favorecer o no el proceso de cambio. Pero cuando hablamos de reforma interior y hablamos de un cambio de paradigma, todo eso se hace aquí, no se hace fuera. Lo de fuera viene después. Es decir, una vez que tú has hecho un cambio de paradigma, de, llamémosle un viejo modelo a un nuevo modelo, o de una situación que era la que yo tenía en mi mente a una nueva forma de entender o de vivir el trabajo, luego es cuando en las acciones confrontas el mundo externo. ¿Cuál es mi situación laboral, mis necesidades, los hijos, la familia, la pareja, otra serie de cosas que están ahí, que son relevantes, pero todo empieza aquí, todo empieza en una decisión y en una visión clara y precisa de qué es lo que yo quiero y hacia dónde me quiero mover. Y como decía Manuel, contestando a la pregunta anterior, las circunstancias están ahí, pero tú puedes vivir esas circunstancias desde la resignación, es decir, esto es lo que hay y es lo que hay, o desde esto es lo que hay, pero yo quiero ir allí. Y esto es lo que hay, pero yo quiero ir allí. No me quedo aquí viendo solo lo que hay, sino que sé a dónde quiero ir. Y ahí creo que la edad no es un factor relevante a priori. ¿Contesta tu pregunta? Sí, gracias. Igualmente, cuando me lo decías, también me vino a la cabeza que hay gente dice, bueno, tengo 45 años y estoy fuera del mercado laboral. Sí, bueno, y hay gente que tiene 25 y que tiene un currículum así y que también está fuera de... Gracias. Claro, tu pregunta, Rocío, era, ¿es igual de fácil? Yo te diría, fácil relativamente. Es decir, hoy la situación
nos está retando a ir más allá de las dificultades, A porque todos. las dificultades están servidas. Sí. Entonces, no es que sea fácil. Ahora, es intención, es creer en uno mismo. Podríamos resumir así, para dejar después un poco de tiempo a una interacción de preguntas y comentarios, etc. Pero si dijéramos, ¿cuáles son las claves de una reforma laboral interior? Nosotros las resumíamos en unos cuantos puntos. Uno de ellos, cambiar nuestras creencias. Si seguimos viendo el trabajo como un sacrificio, como una putada, como un castigo divino, porque eso ha sido la base de las creencias en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que dice la Biblia de cómo comenzó el trabajo en la vida de los seres humanos? Pregunta para examen. Ganarse el pan con el sudor de tu frente. Aprobada. Un 10, diploma. Eso está en el inconsciente colectivo de nuestra cultura. El trabajo es un castigo de Dios. Fuisteis pecadores y os tenéis que ganar el pan con el sudor de vuestra frente. Es decir, si seguimos con ese chip o con ese programa en nuestra mente, chungo. Los domingos por la noche, la putada de los lunes. ¿Por qué? Porque es el castigo. Es decir, el reto es cómo puedo relacionarme con el trabajo sin verlo como un castigo o un sacrificio o una putada. ¿Cómo puedo relacionarme con el trabajo cambiando mis creencias para decir, es el espacio en donde yo puedo ir a dar y a recibir? Porque todos los trabajos están cumpliendo un servicio social. En esta biblioteca hay trabajadores, uno de ellos está por allí, que están trabajando para dar un servicio a los demás. Si alguien viene a la biblioteca y dice, yo lo que vengo es a cumplir aquí el tal, lo que me digan las normas, hay que colocar los libros y tal, y me voy y mira, que me paguen y ya tengo un sueldito. Y si alguien viene diciendo, este es un sitio para facilitar la cultura de las personas, para que las personas tengan un sitio donde pueden leer, estudiar, acceder a la información, etc., está conectándose con el valor social que tiene todo trabajo. Todo trabajo tiene valor social. Si yo me conecto con el valor social que tiene aquel trabajo en el que estoy implicado o aquel en el que quiero implicarme, el trabajo está conectando con el alma del trabajo, que se había perdido en el modelo mercantilista. En el modelo mercantilista era una contraprestación, era vender mi energía, vender mi inteligencia para que me den dinero, para poder tener los fines de semana un poco más tranquilos. Eso era puro mercantilismo. Necesitamos recuperar el alma del trabajo. Y el alma del trabajo es el espacio en donde los seres humanos vamos a dar lo que tenemos para dar y recibimos satisfacción, recibimos gratitud y recibimos dinero por ello. Y eso supone un cambio de creencia, porque nuestra mente ha estado involucrada en visiones mercantilistas, utilitarias, desconectadas de la esencia de lo que es el trabajo. A nosotros nos gusta provocar a nuestras mentes diciendo, concibe el trabajo como el juego social, en donde cada uno va a dar y a recibir. Porque esa es la esencia de las relaciones humanas, dar y recibir. Y si tú consideras, y ese es el segundo punto de la reforma laboral, que tú tienes algo valioso para los demás, creer en ti, eso empieza a funcionar. Si tú no crees que tú tienes algo valioso para dar a los demás, chungo, perdonad la palabra. ¿Por qué? Porque voy a ver si me cogen en un sitio para ver si me dan algo de dinero para poder vivir. No, es que todos tenemos algo valioso. Y además es algo que podemos ir mejorando. Tercer factor importante es cambiar la competitividad propia del viejo modelo
por la cooperación. Trabajar en equipos, cooperar con los demás, aportar lo nuestro y recibir. Estoy seguro de que una de las cosas que más pueden disfrutar los trabajadores de esta biblioteca es si logran una conexión de trabajo en equipo. Si logran reuniones de equipo en donde se marcan objetivos, en donde cada uno aporta mejoras, novedades, en donde cada uno siente que tiene su lugar. Entonces, en la cooperación cambia la cualidad de la lucha competitiva, que era propia del viejo modelo. Entonces, en las nuevas formas, asociarnos, buscar contactos, tanto si eres autónomo, autoempleo, como si estás en una empresa y dices, ¿a cuál equipo pertenezco yo? Aunque no me lo hayan dicho en la empresa. ¿Cuál es mi equipo? Mi equipo es mi jefe, mi equipo son mis compañeros, mi equipo son mis clientes. Nuestros clientes en cualquier sitio son equipo, porque ellos vienen a dinamizar, vienen a darnos ideas, vienen a pedirnos, vienen a recibir. Entonces, ampliar la visión de equipo, entrar en visiones cooperativas, allí donde estemos. Y eso es un reto para nuestra mente. Cuarta, en el viejo modelo he terminado mi formación en la universidad o en la escuela o tal, terminé, he sacado mi diploma y ya no me vuelvo, se escondieron los libros. En las nuevas formas de entender el trabajo, puesto que nos vamos a involucrar con cosas que nos gustan, la formación continua, por placer, por gusto, por dinámica natural, es importantísima. Y es además cómo aportar cartas nuevas a mi juego. Yo trabajaba con Rebirthing, Renachement, y hace 5 años dije, quiero una carta nueva que es, me voy a formar con constelaciones familiares, porque complementa mi trabajo, porque lo enriquece, porque me atraen. Y durante 2 años me formé en constelaciones y ya tengo una carta nueva que la complemento con mis jugadas. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que te gustaría aprender ahora que tiene que ver con tu trabajo? Y es una pregunta que os hago, o sea, ¿qué enriquecería tu línea laboral profesional a través de una formación del tipo que sea? Hay formaciones online, hay formaciones presenciales, hay formaciones cortas, hay formaciones largas. La formación nos enriquece como jugadores en el juego social del trabajo. En el tema de la formación me gustaría añadir algo que seguramente habéis observado. El sistema educativo tal como ha estado estructurado, como está estructurado hoy en día, está nuevamente basado en el antiguo modelo. O sea, durante cierto tiempo funcionó porque lo que se requería era determinadas especialidades para un mercado laboral, un modelo de mercado laboral que funcionaba, pero hoy en día sabemos que tampoco funciona, porque terminas tu carrera con tu máster, con tus idiomas, y es que no hay puestos de trabajo para tu categoría. Entonces, más que nunca, la formación continua es algo que a mí incluso añadiría la palabra es necesaria, porque los cambios son tan rápidos que tienes que estar en constante reciclaje. Sea cual sea la línea profesional que hayas elegido o la que te apasiona, es que todo va demasiado rápido. O sea, no vale, antiguamente te formabas, te ponías, digamos que te formabas en medicina, abrías tu consulta y durante muchísimos años tenías tu consulta llena de clientes. ¿Por qué? Bueno, el mercado estaba así estructurado. Había pocos doctores y los que había pues atendían al mercado. Hoy en día hay tantísimos doctores y la tecnología avanza tan rápido que lo que estudiaste en primero de carrera, cuando estás haciendo quinto, a lo mejor ya está desfasado. Con lo cual es continuo, es casi una necesidad. Pero sobre todo el factor que decía Manuel, ya se hace de forma natural, lo haces por placer, de seguir formándote, de seguir aprendiendo, de seguir conociendo. Porque además eso tiene un factor te aporta vidilla, vitalidad. Hay una quinta clave que le gusta mucho a Manuel, porque él es un maestro en esa clave, que se llama, o la llamamos, salir de tu zona de confort. Esto tiene una
más que ver con lo que acabo de decir. El antiguo modelo fomentaba mucho la zona de confort, insisto. Una vez que habías terminado tu formación, te podía permitir vivir de ella, profesionalmente hablando, durante muchísimo tiempo. Estabas preparado para mantener esa situación, ese nivel de conocimiento o ese estatus durante muchísimos años. Hoy en día eso no es posible. Entonces, la forma de adaptarte a los nuevos modelos, nuevas formas de vivir el trabajo, es salir de la zona de confort. No a la de pánico, que ahí te inmovilizas, como tres. Hay un círculo que es mi zona de confort, hay otra, y luego está la otra, que es la de pánico. O sea, aquí no puedo llegar, porque desde ahí estoy inmóvil. No puedo hacer grandes cambios. Hace un momento comentábamos, ¿no? ¿Y qué hace una persona, decía Rocío, ¿no? ¿Y qué hace una persona que tiene una situación familiar difícil porque tiene niños, tal, pero al mismo tiempo está insatisfecha en su trabajo? Bueno, no le pida salir a su zona de pánico, porque no va a poder hacer nada. Pero si hay una zona, que es esta, que es la zona de aprendizaje. Es un lugar donde salgo de lo conocido, de lo habitual, y me permite crecer. Y curiosamente, cuando haces ese proceso, lo que ocurre es que tu zona de confort cada vez se hace más grande. Con lo cual, el hecho de dar un pasito y salir de ese sitio donde todo está bien y bueno, aquí ya estoy. Bueno, si te atreves a ir un poquito más allá, esa zona al final se hace más grande. Y es un proceso evolutivo, que en el nuevo modelo, las nuevas formas de vivir el trabajo, a mí me gusta decir que es una necesidad. Necesitamos realmente atrevernos a salir de nuestra zona de confort para crecer, para poder ser competitivos, pero sobre todo para poder ser más felices. Ejemplos de salir de la zona de confort, pues atreverme a conectar con un grupo profesional de algo a lo que me gustaría acceder y presentarme y decir, vengo porque estoy interesado, porque quiero saber cómo trabajáis, me doy a conocer, me muestro. Estoy saliendo de estar en casa y no mostrarme a mostrarme. O estoy saliendo de pensar a quién le va a interesar lo que yo tengo para dar, para presentarme en un sitio y decir, oye, me encanta esto, me encanta el trabajo que estáis haciendo, si alguna vez necesitáis a alguien con mi perfil, llamarme. Estoy saliendo de un espacio en el que es confort quedarnos en lo ya conocido. Que puede ser un confort jodido, permitirme la expresión. Mucha gente que está inmóvil en esa sensación de despido interior, insatisfecha, aburrida, cabreada, indignada, pero al mismo tiempo no sale de ahí. No se permite ir a pedir empleo al restaurante de al lado. O ir a... Entonces, salir de la zona de confort es cualquier cosa que nos confronta, pero que no nos hace entrar en un espacio de imposibilidad. La zona de aprendizaje es una zona de posibilidad, de ir pasito a pasito para poder hacer algo distinto y diferente. Perdón. Y consecuencia de estos 5 puntos, nosotros decimos convertirte en un líder horizontal. Estos momentos son importantísimos para que cada vez surjan menos líderes de los que se ponían en el estrado y arrasaban con las masas, y que haya crecimiento de un liderazgo que puede estar en cualquier empresa, en cualquier nivel de las empresas, en cualquier pequeño negocio. Una persona que está tomando su responsabilidad, que está construyendo, que está aportando a la solución en lugar del problema, que está cooperando, que está transmitiendo actitudes y visiones positivas, se está convirtiendo en un líder horizontal. Todos somos líderes horizontales en potencia, allí donde estemos, de la forma que nos manifestemos. Es decir, estamos formando parte de la solución en lugar de formar parte del problema. Y es un momento en donde se necesitan. Había un libro que he empezado a leer la semana pasada, que se llama Organizaciones Gandhi,
que es un libro novelado que habla sobre nuevas formas organizativas, por cierto muy interesante para traerlo a De moment no el tenim. ¿eh? Que de moment no el tenim. Acaba de Es salir. muy novedoso. Es un empresario de Barcelona que fracasó en un negocio, también fue echado de una multinacional y ahora ha creado una red que se llama Wiki Happiness y que es una red para ayudar a potenciar a pequeñas, medianas empresas y ONGs a plasmar la gerencia de lo que son nuevas formas, nuevos equipos, nuevas formas de entender el trabajo, entendido como todo lo que estamos diciendo. Y él decía, es un momento en donde la sociedad necesita héroes silenciosos incrustados en todo el tejido social. Eso es lo mismo que nosotros decimos con líderes horizontales. Cualquiera de nosotros, en el sitio donde estamos, Rocío está en un colectivo per la dona, L'Associació de Suport a la Dona. ¿sí? Y que está aportando visiones positivas, constructivas, desarrollando acciones interesantes, dándole soporte a mujeres que necesitan apoyo. Un líder horizontal. O sea, cualquiera de nosotros es líder horizontal con una actitud constructiva. Es lo único que necesita. Lo que pasa es que la sociedad en este momento lo que necesita es que salgan líderes horizontales como las setas en el bosque cuando ha llovido y después sale el sol, ¿no? Como buenos voluntarios. Vamos a dar un espacio de preguntas. ¿Cómo vamos de tiempo? Fatal, ¿no? No, perfecte. ¿Sí? Pues abramos un espacio de preguntas. Nos gustaría también saber un poco más inquietudes concretas, ¿no?